Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que este siglo XXI, por culpa quizás de guerras, crisis sanitarias o también económicas, está imponiendo un cierto conservadurismo en nuestra sociedad, lo que produce una enorme nostalgia de los maravillosos años 80 en los que soplaba un viento de libertad sexual y artística. Uno de los protagonistas de este viento de libertad es nuestro invitado de hoy, el francés Henri Donadieu, creador de El 9, el mítico local gay de México de los años 80, al que el Teatro de la Commune de Aubervilliers, al norte de París, dedica un espectáculo. Y precisamente para hablarnos de este montaje teatral, pero sobre todo de su local, el 9, Henri Donadieu ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Henri. Pues muchas gracias para recibirme. Para mí es un honor estar aquí un placer. Contigo, la verdad, totalmente inesperado. El placer es nuestro. Digamos ante todo que has nacido en la Côte d'Azur, en el sur de Francia, en 1943, si no me equivoco, donde vas a obtener un doctorado de Ciencias Políticas y por poco no fuiste catedrático de Derecho Romano en Australia. Casi. Sí, eso fue... Primero, el viaje a Australia fue el viaje de mi vida, la verdad. Además, tenía 20 años. Pero la llegada a Australia fue el peor error de mi vida porque no había nacido para enseñar el derecho romano, con mi acento tan pesado en inglés. Y la verdad, pues como que a los australianos no les interesaba mucho el derecho romano. Además, Australia está muy lejos, ¿no? Sí, muy lejos. Entonces, a los 3 meses, ya estaba muy deprimido porque me daba cuenta que no podía. Demisioné, tuve que reembolsar el viaje al gobierno australiano y me quedé sin un centavo en Sydney. Fue cuando había conocido antes de llegar a Sydney el último puerto donde habíamos zarpado antes de llegar a Sydney, Númea, Nueva Caledonia, a una melanesiana que me había ayudado como estaba en segundo, pero yo vivía en primero porque era el cuarto jugador de bridge que faltaba en el barco. Pero durmiendo en segundo, estaba planchando una camisa. Y se acerca esta señora melanesiana y me dice, usted es un gentleman, no puede estar aquí para planchar. Yo le voy a planchar su camisa. Nadie me había planchado una camisa tan bien. Y nos hicimos amigos, lo que quedaba para llegar a Sydney, y estábamos correspondiendo. Cuando le comenté que ya no sabía qué hacer, ella me dice, ¿por qué no se viene en Nueva Caledonia? Es a 2 horas de Sydney de vuelo. Es un verdadero paraíso, ¿no? Además. Un paraíso, la naturaleza extraordinaria. Y así llegué a Nueva Caledonia con $20 australianos en la bolsa.
Y la primera noche, usted no lo va a creer, dormí en un gallinero. No en un teatro, ¿eh? En el gallinero. En de el verdad. gallinero, porque la pobre era... mi amiga era ama de casa por un alto funcionario y la verdad no tenía dónde hospedarme. Pero así empezó mi aventura de Nueva Caledonia. Y cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a México en 1976? Entonces me quedé 9 años en Nueva Caledonia. El patrón de mi amigo, que era un alto funcionario, de repente me ofreció el trabajo de notario en Nouméa. Estuve de notario año y medio, hasta que me alcanzó pues el servicio militar, porque no lo había hecho por ser estudiante. Entonces el servicio militar no me duró mucho, porque fui a hablar con el comandante del campo militar y digo, yo la verdad aquí va a ser una revolución, yo con tantos hombres me voy a volver loco. Y no le va a traer nada al ejercicio, no me va a traer nada a mí. En fin. Una semana después ya estaba libre y me había dado cuenta que había un boom económico. Decidí de dejar el notariado y puse una empresa a mi nombre. Fui a Nueva Caledonia el primero a construir condominio. No existía el régimen de condominio. Yo lo implanté, construí mucho edificio. Y me hice multimillonario. No está mal, ¿no? Además, la imagen de los notarios es algo gris. Siempre, ¿no? Sí, es aburrida, la verdad, de todo eso. Y yo era muy joven. Y toda mi generación habíamos sido de izquierda, la verdad, la generación que nació durante la guerra. Si no éramos trotskistas, terminamos maoístas a la época. Y cuando vi en Nueva Caledonia cómo trataban a los melanesianos, me pareció terrible, me pareció la verdad esclava. Entonces, en compañía de otro amigo francés y de melanesianos, formamos un partido que se llamó la Unión Multiracial, donde el lema era según su valor, no según su color. Bravo, fantástico. Y el partido tomó bastante importancia y la verdad yo pienso que a un momento dado el gobierno francés vio eso como una amenaza. Yo como renta importante de la isla manejaba mucho dinero y más con los dos bancos de la isla. Uno era el Banco de la Indochina, que era el banco de los colonos de tiempo que habían llegado a Nueva Caledonia, y la Banco Nacional de París. Y de repente me cortaron todas mis líneas de crédito. Y entendí que iban en contra mía y que no me iban a dejar tranquila. Y como el héroe de mi vida ha sido la libertad siempre, decidí dejar todo atrás, olvidarme de Nueva Caledonia. À l'époque, la novela Papillon era muy de moda, y Papillon se escapa con estuche de puro. Yo me caché un estuche de puro en el trasero con un cheque de $25,000. Nada más. Bueno, no está mal tampoco, ¿no? Pero... Son un banco de Australia, sí, pero dejaba 3 millones, la verdad. Y tampoco... me escapé. Y llegas a México. Y llegué a México, que había conocido, porque cada año venía a pasar un tiempo de vacación en México. Yo, como amante del cine, pues a principios de los 50, pues me había enamorado de lo que veía de Acapulco. Y cuando conocí Acapulco y la Ciudad de México, pues... Fantástico. Entonces cada año venía a pasar un tiempecito de vacaciones. Pero, ¿cómo surge la idea de abrir un bar de ambiente gay, como se decía entonces? Cuando venía de vacaciones, me había hecho un gran amigo que había tenido un restaurante que se llamaba Le Neuf, en honor al famoso 7 de París, le 7 de París. La habría abierta en 1974. Había durado un año, había fracasado. Y cuando llega a final de diciembre de 76, lo tenía cerrado. Entonces él me dice, pues Henry, ahora que estás en México, yo tengo este lugar, ¿por qué no abramos otra vez el restaurante?
Y una noche, a principios de 67, como una semana después de haber llegado, él se encuentra con amigos en un restaurante y los amigos le dicen, pero ¿por qué no vas a un lugar gay? A mí me pareció la mejor idea del mundo, porque yo conocí a México como una ciudad de primer mundo, como un turista, la zona turística y todo. No conocía realmente el México profundo. A mi amigo, que era parte un poco del jet set de la capital, no le pareció buena idea. Pero por fin lo convencí. Y el 23 de enero de 1977, 5 semanas después de haber llegado, abrimos el Disco Bar El 9. Fantástico. Un lugar gay. México no era un lugar demasiado adecuado para eso. Ya en 1901 hubo el famoso escándalo de la fiesta de los 41. Sí, sí. Han hecho una película no hace mucho. Sí. Fue terrible. Y el 9 tuvo 2 épocas. La primera época fue de la apertura hasta el día que llegó el Papa Juan Pablo II en México. Le voy a explicar. La primera época, el 9 era un club privado de los juniors de closet de la Ciudad de México. Mucha gente de mucho apellido, casada, con niños, pero homosexual, que no se atrevía a salir. Sí, fue un club privado muy exitoso, pero un gueto, realmente un gueto. Al año decidí abrir en Acapulco, porque yo estaba muy enamorado, el 9 de Acapulco. El 9 de Acapulco fue una experiencia extraordinaria, porque me llegaba la gente gay que venía de la capital, la gente gay de Acapulco, pero me llegaba todo el jet set del mundo entero. Uno de mis clientes que no salía del 9 era, se me fue el nombre, la negra divina, la James Bond Girl. Sí. Recuerdo quién es, pero no recuerdo su nombre. Con un peinado muy... sí, se me fue el nombre. No te preocupes, todo el mundo la conoce. Sí, ella no salía del 9. Tuve Sean Connery, tuve Village People, tuve muchísima gente, David Carno, hasta Lynn Renault. Imagínate. Sí, pero el día que llegó el Papa a México, yo me había regresado porque nos alternábamos, mi socio y yo, uno en Acapulco, el otro en México. Y yo estando en México, hubo una redada de la policía terrible que iba contra un socio que teníamos en el 9 de Acapulco, que iba a nombrar jefe de la policía de México. Y para pararlo, mi socio, todo el personal en la cárcel, cerrado el 9 de Acapulco, nos acusaron de tener cocaína, marihuana, no había nada. Pero me tardé año y medio a sacar todo el mundo de la cárcel y me quedé solo en México. Difícil, ¿eh? Y entonces yo a la época ni tenía papel, tenía un visa de turista. Esa es la pequeña historia. Pero pues no podía regresar en Francia porque cuando me escapé en mi ausencia me condenaron a 5 años y un día de cárcel. ¿Por qué? ¿Por el servicio militar? No, porque me acusaron de bancarrota fraudulosa. Ajá. Tenían que hacer algo. Que hacer algo en mi ausencia, porque yo nunca estuve presente. Entonces no podía regresar a Francia. No tuve que otra cosa, pues era abrir el 9. Ese es cuando empieza realmente la segunda época del 9, que iba a durar más de 11 años. Cuando decide realmente de hacer realmente mi el 9 y de poner un poco mi filosofía de lo que tenía que ser un lugar de noche. Es donde aplica la conclusión de mi tesis de ciencias políticas, que decía que para llegar a la cultura hay que darle diversión, sobre la implantación de una casa de la cultura en Grenoble, France, de la región Rhône-Alpes. Cuando ya decide de aplicarle al 9, le aplica a la inversa,
para que la diversión perdure hay que darle cultura. Cultura, por supuesto. Y empieza una aventura extraordinaria. 13 años dura, ¿no? 13 años duró el 9. Y primero, para mí lo más importante de un lugar de noche era el nivel de la música, la calidad de la música. En México, a l'époque, no se podía importar disco ni nada, era prohibido de importar. Entonces yo me dediqué a viajar, pues a New York, me fui hasta Berlín, a Londres, a comprar la música nueva de la época, la música más avant-garde. Importante. Entonces, de entrada, el 9 se distinguió para tener una música distinta. La música que se oía en el 9, un año después se escuchaba en todo México, pero el 9 siempre marcaba la pauta. Ayer miércoles se estrenaba en el Teatro de la Commune en Aubervilliers, al norte de Sí. París, esta obra dedicada al 9, puesta en escena por una alemana, Mónica Gintersdorfer. Quizás ella ha sentido esa nostalgia de esos años 80. Estamos viviendo un siglo XXI gris y aburrido. Pues yo es lo que pienso, pero no lo digo mucho porque me enojaba con mis abuelos, con mi padre, que me decían que antes todo era mejor. Ahora soy yo que lo digo. Es que los 80 y más en México, porque cuando llegué a México a final de 76, me encuentro con una realidad que no había conocido como turista. Había mucha represión contra la juventud, por todos los eventos, la masacre estudiantil del 68, pero más represión en contra de los homosexuales. Era terrible. Y normalmente cuando habría un lugar gay a esta época, enseguida las autoridades los cerraban. ¿Por qué dejaron vivir al 9? Hasta hoy es un misterio todavía para mí. Quizás porque había un francés que se había atrevido a abrir un lugar así. Pensaron que debía tener muchos apoyos hasta arriba. No tenía absolutamente nada. Todo lo contrario. Pues sí, todo lo contrario. ¿Cómo te sentiste la última noche del 9 ahí en México, a finales de los 80? La última noche del 9 yo no llegué porque me esperaba lo que iba a pasar. He tenido siempre un sexto sentido, pero fue una noche terrible porque la redacción las transmitieron en directo por televisión. No, fue todo un show mediático. El 9 se encontraba en la zona rosa, que para comparar algo con el París de hoy, por ejemplo, como el barrio latino o le Marais hoy en día, donde sucede, donde va la juventud, donde están los clubes y todo. Y sí, fue un golpe mediático muy fuerte. Sí, entonces pues, la reacción, porque habían llevado mucha gente a la cárcel y todo. Fue el final de una época, ¿no? Fue el final de una época. Y de hecho, la gente de México dice que la clausura del 9 marcó el final de la zona rosa como zona bonita de la Ciudad de México. Marcó una época, definitivamente, sí. En fin, pueden volver a sentir el ambiente del 9 en el Teatro de Aubervilliers, de la Commune, gracias a la alemana Mónica Gintersdorfer y su troupe Les Fleurs, sí, las flores, sí. que hacen performance, baile, danza, música. Ayer fue fue maravilloso, la verdad. Y el público encantado, imagino. El público encantado, sí, y yo más. Sí. En fin, no se lo pierdan, no nos hace falta ir a México, podemos ir a Aubervilliers, al norte de París. La obra el 9 está en cartel hasta el 26 de marzo, El si 26 no me equivoco. de marzo. Muchísimas gracias, Henri Donadieu, por habernos contado cosas tan interesantes. Mucho éxito en esta obra. Me has dicho que incluso una televisión está previendo un documental sobre el 9. No, unos catalanes ya están terminando un documental sobre el 9 y Paramount ya terminó una serie sobre el 9 que yo pienso que va a salir de un momento a otro.
En las plataformas. En las plataformas de hoy, sí. Fantástico, mucho éxito. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a David Brockway y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en México seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.